¿Qué pasaría si la humanidad ya hubiera tenido contacto con seres de otro mundo, y nadie nos lo hubiera dicho? No hablo de Marte ni de planetas lejanos. Hablo de un lugar mucho más cercano, Ganímedes, la luna más grande de Júpiter. Para la ciencia, es solo un satélite helado con un enorme océano subterráneo, pero para algunos, es el hogar de una civilización avanzada que ha estado observándonos desde hace siglos. En 1972, el escritor peruano Josip Ibrahim publicó un libro que sacudió a todos los que se atrevieron a leerlo: Yo visité Ganímedes. En él, aseguraba que humanos habían sido llevados a esa luna y que ahí existía una sociedad de seres superiores, con ciudades ocultas, tecnología impresionante y un conocimiento del universo mucho mayor al nuestro. Para muchos, esto suena como pura fantasía. Pero lo inquietante es que, décadas después, la NASA descubrió condiciones en Ganímedes que podrían sostener la vida. No solo un océano escondido bajo el hielo, sino también actividad geotérmica, fuentes de energía y vastas estructuras internas que podrían albergar algo más que agua. Si hay calor en el interior, ¿qué impide que exista vida física dentro de Ganímedes? ¿Y si estos seres no solo existen, sino que han estado aquí antes? Algunos dicen que los gobiernos ocultan información. Otros creen que los contactos con seres de Ganímedes fueron reales, y que nunca fuimos los únicos en este sistema solar. Así que la gran pregunta es, ¿y si todo esto es verdad? Bienvenidos a mi canal llamado Planetas Perdidos. Aquí exploramos los secretos más ocultos del universo, las posibles civilizaciones alienígenas y los mayores enigmas que desafían nuestra comprensión. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría desafiar todo lo que creías imposible. Comencemos. A lo largo de la historia, la humanidad ha mirado al cielo preguntándose si estamos solos en el universo. Durante siglos, hemos explorado teorías sobre extraterrestres, civilizaciones avanzadas y contactos ocultos. Pero hay un lugar en particular que pocos mencionan, y que podría ser la clave de uno de los mayores misterios de todos los tiempos: Ganímedes, la luna más grande de Júpiter. Para la mayoría, Ganímedes es solo un satélite helado, una roca congelada girando alrededor de un planeta gigante. Pero hay quienes afirman que esta luna esconde secretos que la ciencia aún no ha revelado por completo. En 1972, el escritor peruano Josip Ibrahim publicó un libro titulado Yo visité Ganímedes, basado en los relatos de su amigo Pepe, un hombre que aseguraba haber sido llevado a esta luna por seres de otro mundo. Según su testimonio, estos seres no solo eran pacíficos, sino que vivían en enormes ciudades cubiertas con cúpulas de energía, protegidas de la radiación y del frío extremo. Muchos descartaron el libro como una simple obra de ciencia ficción. Pero, curiosamente, décadas después, los científicos comenzaron a descubrir cosas extrañas en Ganímedes. Primero, descubrieron que Ganímedes no es solo un pedazo de hielo. Bajo su superficie, existe un océano gigantesco con más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Y donde hay agua, puede haber vida. Pero esto es solo el comienzo. Ganímedes no es un lugar muerto. Se ha detectado actividad geológica, posibles fuentes de calor internas y hasta rastros de campos magnéticos que podrían proteger ciertas regiones de la radiación. Ahora, piensa en esto: si hay fuentes de calor, si hay agua y si hay energía, ¿qué impide que exista vida? Si la sociedad descrita por Pepe realmente existiera, estaríamos hablando de una civilización con un conocimiento del universo inmensamente superior al nuestro. Según su relato, estos seres han desarrollado tecnologías capaces de manipular la energía, moverse entre dimensiones y controlar su entorno de formas que la humanidad ni siquiera puede imaginar. Imagina enormes ciudades subterráneas con estructuras brillantes, flotando sobre campos de energía, donde no existen enfermedades ni guerras, donde la inteligencia artificial y la biotecnología se han fusionado con sus cuerpos. Un lugar donde los habitantes no dependen de combustibles fósiles ni de recursos limitados, sino de fuentes de energía limpia y prácticamente inagotable. Pero hay algo aún más inquietante. Si estos seres han dominado los viajes espaciales, ¿qué les impide haber visitado la Tierra mucho antes de que nosotros siquiera los imagináramos? Algunos teóricos afirman que los mitos antiguos sobre dioses venidos del cielo podrían estar relacionados con visitantes de Ganímedes. Otros creen que los gobiernos del mundo saben más de lo que nos dicen. Si hablamos de la posibilidad de vida extraterrestre en nuestro propio sistema solar, no podemos ignorar a Ganímedes. La mayoría de las personas, cuando piensan en vida fuera de la Tierra, imaginan Marte o planetas en sistemas solares lejanos. Pero en realidad,
Las mejores posibilidades de encontrar organismos vivos podrían estar en lunas como Ganímedes, donde existen océanos subterráneos protegidos por capas de hielo. La astrobiología ha identificado 3 ingredientes esenciales para la vida: agua líquida, una fuente de energía y moléculas orgánicas. Ganímedes tiene los 3. Bajo su corteza congelada, se esconde un océano global de agua líquida que podría contener más volumen que todos los océanos terrestres juntos. Se extiende por cientos de kilómetros de profundidad y está protegido por una gruesa capa de hielo, lo que lo hace menos vulnerable a la radiación espacial. Pero si el océano está cubierto por hielo, ¿cómo podría albergar vida? En la Tierra existen ecosistemas enteros que sobreviven en condiciones similares. En la Antártida hay lagos subglaciales donde se han encontrado microbios que han estado aislados del resto del planeta durante millones de años. En el fondo del océano existen respiraderos hidrotermales que sostienen organismos en completa oscuridad, alimentándose de los minerales y el calor que emanan del interior del planeta. Si Ganímedes tiene actividad geotérmica, podría albergar condiciones similares en su océano. A diferencia de la Tierra, donde la principal fuente de calor es el Sol, Ganímedes se calienta internamente gracias a los efectos de marea gravitacional. Júpiter, su planeta anfitrión, ejerce una fuerza titánica sobre él, deformándolo ligeramente en cada órbita y generando calor interno. La existencia de fuentes hidrotermales en el fondo del océano de Ganímedes es una posibilidad real, y si en la Tierra esos lugares han dado origen a ecosistemas completos, en Ganímedes podría haber sucedido lo mismo. Pero la vida no necesariamente tiene que estar confinada a los océanos subterráneos. Algunos astrobiólogos han planteado la posibilidad de que existan hábitats en lugares protegidos dentro de la Luna. Cavernas térmicas, refugios en el subsuelo donde la radiación de Júpiter no pueda alcanzar, zonas donde el hielo se haya derretido lo suficiente como para permitir la existencia de un ecosistema encapsulado. Esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Y si la vida en Ganímedes no solo existe, sino que ha evolucionado hasta convertirse en una civilización avanzada? En la década de 1970, el escritor peruano Josip Ibrahim publicó un libro que desafió por completo la visión tradicional de la exploración espacial. No se trataba de un relato de ciencia ficción, sino de lo que afirmaba ser un testimonio real. Un hombre llamado Pepe aseguraba haber sido llevado a Ganímedes por seres extraterrestres y haber presenciado con sus propios ojos una civilización que habitaba en aquel mundo lejano. Según su relato, todo comenzó una noche cuando vio una luz brillante en el cielo. No era un avión, ni un satélite, ni nada que pudiera identificar. Antes de darse cuenta, sintió que su cuerpo se volvía liviano y en cuestión de segundos, perdió la conciencia. Cuando despertó, se encontraba en un entorno completamente diferente. Lo primero que notó fue el suelo bajo sus pies. No era roca, no era hielo, era un material que no podía identificar, como si fuera una mezcla entre metal y algo orgánico. Las paredes de la habitación donde estaba parecían brillar con una luz propia, pero no había ninguna lámpara visible. Intentó moverse, pero su cuerpo se sentía diferente, más ligero, como si la gravedad hubiese cambiado. Entonces, lo vio. Frente a él, un ser alto, esbelto, con ojos profundos que reflejaban una sabiduría indescriptible. No movió los labios, pero Pepe escuchó su voz clara dentro de su cabeza. Le dijo que no tuviera miedo, que no estaba en peligro, que había sido traído allí porque debía saber la verdad. Lo guiaron hacia el exterior, y lo que vio lo dejó sin palabras. Frente a él se extendía una ciudad colosal, con estructuras que desafiaban cualquier lógica. Edificios que flotaban en el aire, conectados por puentes de luz. Torres altas, estilizadas, construidas con materiales que parecían responder a estímulos, como si estuvieran vivas. No había carreteras, no había automóviles, pero sí una red de energía que atravesaba el paisaje de formas imposibles de describir. El cielo no era negro ni frío como imaginaba. Había una cúpula invisible que protegía la ciudad y mantenía un clima perfecto. A su alrededor, cientos de seres se movían con total calma. Algunos caminaban, otros levitaban. No había fábricas, ni contaminación, ni nada parecido a lo que conocemos en la Tierra. Los seres que lo guiaban le explicaron que llevaban siglos observando la humanidad. Sabían de nuestra historia, de nuestros conflictos, de nuestros intentos por comprender el universo. Y según ellos, estábamos en un punto crítico. Nuestro avance tecnológico estaba superando nuestra evolución como especie, y si no aprendíamos a equilibrar ambos aspectos, el destino de nuestra civilización estaba en peligro.
Le mostraron imágenes de otras civilizaciones que no lograron encontrar ese equilibrio. Civilizaciones que alcanzaron un nivel tecnológico extraordinario, pero que se autodestruyeron antes de poder trascender. Pero lo que más lo impactó no fue eso. Lo que realmente lo dejó sin aliento fue lo último que le dijeron. No eran los únicos que observaban a la humanidad. Había otros, entidades que no compartían su visión pacífica. Pepe no pudo ver quiénes eran, pero lo que sintió en ese momento fue suficiente para entender que la Tierra no es tan insignificante como creemos. Y que, de una forma u otra, nuestro futuro podría depender de fuerzas que aún no comprendemos. Si aceptamos la posibilidad de que esta luna alberga vida avanzada, nos enfrentamos a una serie de preguntas que podrían redefinir nuestra comprensión del universo y de nuestro propio papel en él. La primera gran cuestión es el origen de estos seres. Si realmente existen, ¿evolucionaron en Ganímedes desde formas de vida primitivas o vinieron de otro lugar? La astrobiología sugiere que la vida necesita largos periodos de estabilidad para desarrollarse hasta un nivel avanzado. Ganímedes, con su gruesa capa de hielo y océano subterráneo, ha sido relativamente estable durante miles de millones de años. Sin embargo, su superficie está constantemente expuesta a la radiación intensa de Júpiter, lo que haría difícil la evolución de vida compleja en su exterior. Esto nos lleva a dos posibilidades. O bien estas entidades se originaron en el océano subterráneo y luego encontraron la forma de trasladarse a la superficie y adaptarse a ella, o bien llegaron desde otro punto de la galaxia y establecieron una colonia en Ganímedes hace miles o incluso millones de años. Si fueron colonizadores, ¿de dónde vinieron? Una hipótesis intrigante es que podrían ser descendientes de una civilización más antigua que emigró a Ganímedes cuando su mundo original quedó inhabitable. Esta idea se basa en la posibilidad de que haya habido otras civilizaciones tecnológicamente avanzadas en la galaxia que, al enfrentar catástrofes en sus propios planetas, decidieron expandirse y buscar refugio en lunas y exoplanetas donde pudieran reiniciar su civilización. Ganímedes, con su abundancia de agua, su campo magnético protector y su relativa estabilidad, podría haber sido elegido como uno de esos refugios. Si estos seres existen y han estado observando a la humanidad durante siglos, ¿qué tanto saben sobre nosotros? Pepe relató que ellos conocían nuestra historia, nuestros conflictos y nuestras capacidades. Esto plantea otra pregunta. ¿Han tenido contacto con nosotros en el pasado? Si la humanidad ha sido observada desde tiempos antiguos, podríamos preguntarnos si estos seres han influenciado civilizaciones humanas en algún punto de la historia. Los relatos de dioses que descendieron del cielo, seres con conocimientos avanzados que enseñaron astronomía, matemáticas y arquitectura a las civilizaciones antiguas, podrían estar relacionados con este tipo de presencia extraterrestre. Pero hay una cuestión aún más desconcertante. Si realmente hay una civilización avanzada en Ganímedes, ¿por qué no se han dado a conocer de forma abierta? ¿Por qué el contacto con Pepe fue un evento aislado y no una revelación global? Una teoría es que siguen un principio de no intervención, similar a lo que en la ciencia ficción se conoce como la primera directriz. La idea de que una civilización avanzada no debe interferir en el desarrollo de una especie más primitiva para no alterar su evolución natural. Si han estado observándonos, tal vez están esperando que la humanidad alcance cierto nivel de madurez antes de hacer contacto directo. Sin embargo, existe otra posibilidad más inquietante. Pepe afirmó que estos seres le advirtieron sobre la existencia de otras entidades con intenciones menos pacíficas. ¿Podría ser que la civilización de Ganímedes esté en una especie de vigilancia activa para evitar que la Tierra caiga bajo la influencia de seres con intereses oscuros? Si esto fuera cierto, significaría que no solo no estamos solos, sino que formamos parte de un escenario mucho más grande de lo que imaginamos, en el que diferentes civilizaciones tienen distintos intereses respecto a la humanidad. Esto nos lleva a otra gran pregunta. Si estos seres han logrado crear una civilización sostenible y avanzada, ¿cómo lo han hecho? Según Pepe, en Ganímedes no existía el dinero, ni las guerras, ni las enfermedades. Esto sugiere que han logrado lo que la humanidad aún no ha conseguido: un equilibrio total entre la tecnología, la sociedad y la naturaleza. Si los seres de Ganímedes han logrado integrar su biología con la tecnología, podrían haber alcanzado una forma de comunicación y pensamiento colectivo que eliminó la necesidad de conflictos internos. Otra posibilidad es que hayan experimentado con la manipulación genética y la biotecnología para eliminar las tendencias agresivas de su especie. Si la biología de un ser determina en gran medida su comportamiento, modificar ciertos aspectos podría haber sido la clave para construir una sociedad pacífica. En la Tierra,
Experimentos con inteligencia artificial han demostrado que los sistemas diseñados para la cooperación pueden superar a aquellos que operan en función del egoísmo. ¿Podría ser que la civilización de Ganímedes haya encontrado una manera de aplicar esta lógica a su propia evolución? Por otro lado, si realmente han dominado la energía y la tecnología hasta niveles que nos parecen inimaginables, surge otra cuestión. ¿Por qué siguen en Ganímedes? Si han alcanzado un nivel en el que pueden manipular el espacio, la materia e incluso la conciencia, ¿por qué no han abandonado su luna para explorar el universo o trasladarse a un mundo más hospitalario? La respuesta podría estar en una de sus advertencias a Pepe: el equilibrio. Quizás han comprendido que no es necesario colonizar otros planetas ni expandirse indefinidamente, sino que la clave para una civilización sostenible es mantener el equilibrio con su entorno. Tal vez la humanidad ha cometido el error de pensar que el avance significa expansión, cuando en realidad, el verdadero progreso radica en alcanzar la estabilidad. Pero si han logrado tal nivel de conocimiento, ¿qué pueden saber sobre el futuro de la humanidad? ¿Nos encaminamos hacia la autodestrucción o tenemos una oportunidad de evolucionar más allá de nuestros conflictos actuales? La posibilidad de que exista una civilización en Ganímedes no solo nos obliga a preguntarnos si estamos solos en el universo, sino también a reflexionar sobre nosotros mismos. Si ellos lograron lo que nosotros aún no hemos conseguido, quizás la verdadera pregunta no es si estamos preparados para encontrarlos, sino si estamos preparados para aprender de ellos. Si la historia de Pepe fuera real, la humanidad ha ignorado una de las mayores revelaciones de todos los tiempos. La existencia de una civilización extraterrestre que no solo nos supera tecnológicamente, sino que ha logrado construir un mundo donde la guerra, la pobreza y la enfermedad son cosas del pasado. Según el relato de Josip Ibrahim en su libro Yo visité Ganímedes, su amigo Pepe fue llevado por estos seres y conoció de primera mano cómo funcionaba su sociedad. No eran solo extraterrestres con naves y tecnología avanzada. Eran una civilización pacífica, sabia, con una estructura social completamente diferente a la nuestra. En la Tierra, estamos acostumbrados a la lucha constante, la competencia por el poder, los conflictos entre países, la desigualdad. Pero en Ganímedes, según el testimonio de Pepe, todo estaba equilibrado. No existía el dinero porque no lo necesitaban. Cada individuo tenía acceso a lo que requería sin la necesidad de acumular riquezas. No había propiedad privada como la entendemos, porque nadie sentía la necesidad de poseer más que los demás. El concepto de escasez no existía porque su tecnología les permitía generar recursos de manera infinita. Las ciudades de Ganímedes no se parecían a las nuestras. No eran conglomerados de concreto ni calles atestadas de contaminación. Eran espacios armonizados con su entorno, construcciones que parecían integrarse con la naturaleza misma. Pepe describió edificios que no parecían ser estructuras rígidas, sino organismos vivos que respiraban junto con el ambiente. Los materiales con los que estaban hechos parecían responder a la energía y pensamientos de sus habitantes, adaptándose a sus necesidades. Pero lo más impresionante era la educación. Desde pequeños, los habitantes de Ganímedes no eran adoctrinados con información inútil ni reglas impuestas. En lugar de memorizar datos sin sentido, eran enseñados a comprender el universo y su relación con él. Su conocimiento iba más allá de la ciencia que nosotros conocemos. Aprendían a canalizar energía, a comunicarse de formas que van más allá del lenguaje verbal. Según Pepe, los habitantes de Ganímedes tenían la capacidad de comunicarse telepáticamente. No porque tuvieran un poder mágico, sino porque su evolución les permitió desarrollar la capacidad de transmitir pensamientos de manera directa. Esto eliminaba por completo los malentendidos, las mentiras y la manipulación. No había secretos ni engaños. Cada individuo era completamente transparente con los demás, lo que eliminaba la base de muchos de los conflictos que enfrentamos en la Tierra. Otro aspecto sorprendente era su longevidad. Pepe relató que en Ganímedes no existía la enfermedad. Sus habitantes habían desarrollado una biotecnología tan avanzada que podían corregir cualquier anomalía en su organismo antes de que se convirtiera en un problema. No solo habían eliminado los virus y las bacterias dañinas, sino que habían logrado un equilibrio en su biología que les permitía vivir cientos o incluso miles de años sin envejecer como lo hacemos nosotros. Pero si vivían tanto tiempo, ¿cómo manejaban la sobrepoblación? Según el testimonio de Pepe, ellos no se reproducían indiscriminadamente. Su sociedad había alcanzado un nivel de conciencia en el que cada nuevo ser era planeado y esperado. No existía el nacimiento por accidente, ni el crecimiento descontrolado de la población. Cada individuo llegaba a este mundo con un propósito claro,
y su educación desde el inicio estaba orientada a integrarlo en la sociedad de manera armoniosa. Ahora, surge una pregunta inevitable. Si realmente existen, ¿por qué no han hecho contacto abierto con la humanidad? Pepe afirmó que los seres de Ganímedes han estado observando la Tierra durante mucho tiempo, pero nos ven como una civilización primitiva y peligrosa. No porque seamos menos inteligentes, sino porque aún no hemos superado nuestra naturaleza conflictiva. Nuestra tendencia a la guerra, la destrucción y la codicia nos hace inestables. Los ganimedianos saben que si su existencia se revelara al mundo de golpe, la humanidad reaccionaría de manera impredecible. Algunos los verían como dioses, otros como amenazas, y los gobiernos intentarían aprovechar su tecnología para la guerra y el control. Por eso, según Pepe, su contacto con la Tierra ha sido selectivo. Han tratado de transmitir su mensaje a individuos específicos, esperando que poco a poco la humanidad evolucione lo suficiente como para entender su forma de vida. Pero esto plantea una cuestión aún más inquietante. Si Pepe fue elegido para conocer su mundo, ¿por qué no se ha dado más importancia a su testimonio? ¿Por qué el mundo ignoró su historia? Quizás porque aún no estamos preparados para aceptar una verdad tan grande. Tal vez, la humanidad sigue atrapada en su propia visión limitada de la realidad, aferrándose a sistemas que nos mantienen divididos y en constante conflicto. Sin embargo, si la historia de Pepe es real, entonces Ganímedes no es solo una luna distante. Es un espejo de lo que podríamos ser si logramos evolucionar. No en tecnología, sino en conciencia. Si la historia de Pepe es real, entonces Ganímedes no es solo una luna helada orbitando Júpiter, sino una base, un refugio, una estación construida por una civilización que no nació allí, sino que vino de mucho más lejos. ¿Pero desde dónde? ¿Y por qué eligieron Ganímedes? Es lógico pensar que una especie avanzada, capaz de viajar entre galaxias, no evolucionó en un ambiente tan extremo. Debieron venir de un mundo completamente distinto, quizás un planeta en una región mucho más antigua del universo, donde la tecnología y la conciencia se desarrollaron por millones de años más que en la Tierra. Ganímedes, entonces, no sería su hogar original, sino una de tantas estaciones en su vasto recorrido por el cosmos. Pero, ¿por qué habrían elegido establecerse aquí, en nuestro sistema solar? Tal vez porque es un punto estratégico, un lugar desde donde pueden observarnos sin ser detectados. O tal vez porque, en su visión del universo, cada mundo tiene un propósito, y Ganímedes representa algo que aún no comprendemos. Si estos seres han estado aquí por siglos o milenios, vigilándonos, significa que ya han tomado una decisión sobre nosotros. No nos han invadido, no han interferido con nuestra historia de manera directa. Nos han observado, esperando algo. ¿Pero qué? Quizás están midiendo nuestro desarrollo, viendo si somos capaces de superar nuestras diferencias, de abandonar la guerra, de evolucionar lo suficiente como para que el contacto con ellos no nos destruya. O tal vez simplemente saben que, al final, toda civilización debe encontrar su propio camino. Si en este momento hay seres en Ganímedes, mirando hacia la Tierra, deben preguntarse si alguna vez seremos capaces de dar el siguiente paso. La gran pregunta no es si existen, sino si estamos preparados para aceptarlo. Y si lo están esperando, ¿cuánto tiempo más seguirán observando antes de decidirse a revelar la verdad? Si todo esto te ha hecho pensar, imagina lo que aún nos falta por descubrir. ¿Y si realmente hay seres en Ganímedes observándonos? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos preparados para un contacto extraterrestre o aún nos falta evolucionar? Y si te gustan estos temas, suscríbete y activa la campana para no perderte más contenido como este. Dale like si te atrapó esta historia y compártelo con tus amigos. Así nos ayudas a seguir creando contenido que despierta la curiosidad de todos.